Bueno, ¿qué caminos le quedan al presidente Pedro Pablo Kuczynski? Vamos a analizar esta situación con Joseph Dagger, él es coordinador de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, pero muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Bueno, yo creo que estamos en una situación muy difícil, en una situación que podríamos casi calificar de grave, de muy seria, porque estas revelaciones demostrarían que aparentemente, y lo digo en condicional, el presidente habría mentido a la comisión, a aquella a la que le contestó por escrito. Creo que es una situación muy grave y muy seria, y creo que las reacciones que hemos visto hace un momento demuestran lo contrario, demuestran poca seriedad, demuestran que nuestros políticos no están a la altura de la situación. Este señor Salaverry, con este comunicado en donde ¿qué le está diciendo al presidente? Que renuncie, ¿no? Cuando le dice, usted ya no debe dar más explicaciones, pero no solamente eso, sino que le está diciendo que ya no se confía ni en él ni en su gobierno. Entonces no solamente sería una renuncia, sino que estaría pensando en una vacancia. Está llamándolo mentiroso de por sí. El congresista Becerril lo ha llamado mitómano, ha dicho que él está seguro que ha recibido coimas. Entonces yo creo que esta reacción es una reacción absolutamente destemplada y absolutamente inaceptable. Si bien es cierto, por un lado, estamos en una situación grave, creo que lo menos que podemos hacer es tener este tipo de reacciones que demuestran que no nos está importando el país ni la institucionalidad, sino probablemente cuestiones que tienen que ver con intereses particulares. Lamentablemente, el presidente no ha ayudado mucho, porque con el mensaje que nos ha dado, ha dicho y no ha dicho. Parece que dice tal cosa, pero a su vez no dice. Y finalmente, lo único concreto que nos ha dicho es que se va a reunir con la Comisión Lavallato. Pero yo creo que esto ya ha excedido todas las posibilidades de él con la Comisión Lavallato. Él nos debe dar una explicación al país. Claro que sí. Que decida reunirse con la Comisión Lavallato, me parece que está bien, pero junto con eso, y supongo que es lo que están haciendo ahora en su casa, en San Isidro, ideal hubiera sido que estén en Palacio de Gobierno, ¿no es cierto? Pero parece que está un poco resfriado el presidente, pero bueno, ya que ha decidido reunirse en su casa, yo creo que estarán analizando un mensaje que debe ser muy próximo, porque el presidente debe dejar muy claro en qué consistieron esos dineros. Y claro, estamos asumiendo que esto que está diciendo Odebrecht es cierto. Claro, porque entre lo poco que ha dicho el presidente se está insinuando que yo he recibido pago por honorarios mientras era funcionario público. Por lo tanto, tenemos que deducir que él va a desmentir esta información. Pero cabe duda, estamos hablando de que Odebrecht haya mentido en la situación en la que se encuentra. Se puede dar esa posibilidad. Se podría hablar de otro tipo de pagos que no sean pagos por servicios, por honorarios. ¿Qué posibilidades hay o cómo podría en realidad desmentir esta información el presidente? Ciertamente es difícil, parece que las cosas conducen allí, y por eso es que yo creo que el presidente tiene que ser muy claro al explicar qué es lo que ha ocurrido. Por otra parte, nosotros sabemos que el presidente ha tenido relaciones con estas dos empresas porque él mismo lo ha declarado en su declaración de intereses. Es decir, no es algo que se ha descubierto, que él tenía guardado, sino él mismo lo ha declarado. De manera que ahí hay alguna transparencia, pero con esa misma transparencia él tiene que salir a explicar qué es lo que ha ocurrido y por qué dijo que no había tenido relación, o qué tipo de relación no habría tenido con Odebrecht, ¿no? Pero lo que él dijo fue, yo hice una asesoría cuando no era funcionario público, y ahora lo que vemos es que fueron varias asesorías aparentemente, y sí era funcionario público, era ministro de Alejandro Toledo. Aparentemente sí, si es exactamente, o sea, las fechas coinciden, si todos estos pagos son para asesorías que han sido dadas entre el 2004 y el 2007, ahí hay una fecha en la que calza él siendo ministro, pero por eso lo tiene que explicar. Tiene que ser muy claro en cada una de estas explicaciones. Pero junto con eso también quiero decir que
la clase política tiene que comportarse a la altura de la situación. Estamos en un momento complicado para la institucionalidad del país y no puede primar los apetitos políticos. ¿Cómo es posible que una información de este calibre se suelte así desde una comisión simplemente por intereses muy particulares, ¿no? Y ahora el presidente prácticamente se ha visto acorralado, no le quedaba otra opción, tenía que recibir a la Comisión Lavallato, porque si no su imagen se seguía deteriorando aún más. Sin lugar a dudas, yo creo que ya no le quedaba otra, ¿no? Aquí quizás el grave problema de este gobierno, que ha sido un problema desde que inició el gobierno, es que es un gobierno que no solo no es político, sino que no valora en su real dimensión la política, la buena política, el hacer política. En política yo no me puedo meter en una discusión si no tengo casi todas las certezas de ganar. Entonces, si el presidente decidió no ir y no recibir a la Comisión Lavallato, desde un punto de vista político ha debido tener todas las cartas necesarias como para decidir eso y mantenerlo permanentemente. Porque por otro lado, claro, se ha visto acorralado, no le queda otra salida, pero de alguna manera esto también va a contribuir a su debilidad. Debilidad que él mismo fue de alguna manera construyendo, porque desde el principio se negó a ser firme frente a determinadas demandas de la oposición que muchas veces, repito, respondían a cosas de no estadistas, ¿no? Entonces, claro, ahora se ha visto contra la pared y ha tenido que aceptar ir a la comisión, pero yo creo que aquí tenemos que revalorar la política en el buen sentido del término. Hacer política, por supuesto, es negociar, hacer política, por supuesto, es llegar a determinados acuerdos, pero hacer política es también fijar determinados principios, fijar determinados rumbos y mantenerlos. Determinados rumbos que no son solamente la economía, ¿no es cierto? Hasta la última CADE ha decidido que ya no pueden ser cuerdas separadas, política y economía. Ahora, ¿cómo queda la imagen de la Comisión Lavallato? Porque Rosa Bartra decía el día de hoy, nos habían querido desprestigiar y ahora nos están dando la razón. Era importante la presencia del presidente Pedro Pablo Kuczynski y había muchas cosas que tenía que explicar. ¿Cambia la imagen de la Comisión Lavallato? ¿Se justifica ahora las actitudes que habían tenido durante estas últimas semanas? Yo pienso que no. Yo pienso que esas actitudes no se justifican, mucho menos la actitud que tuvo Rosa Bartra en el allanamiento al local de Fuerza Popular. Fue una actitud prepotente, no solamente de ella, sino de otros congresistas. Luz Salgado decía, no sabe con quién se está metiendo. Esto a un fiscal, ¿no? Por favor, o sea, ¿de qué estamos hablando? La otra los filmaba, tomaba fotos, evidentemente estaban en una actitud de amedrentamiento y absolutamente matonesca, ¿no? Eso yo creo que no se justifica. Pero claro, ahora, sin duda alguna, al presidente no le queda otra que ir, ¿no? Y el presidente tendrá que dar las explicaciones. En todo caso, estamos hablando de dinero que habría sido recibido por su trabajo. Si fuera funcionario público, la cosa sería dudosa, digamos, pero no es dinero recibido ni por campaña, ni por favorecer, por lo menos lo que hasta ahora ha salido, estamos hablando de honorarios profesionales por su trabajo. Entonces también hay que tomar en cuenta eso y hay que tomar en cuenta, repito, que nosotros sabemos de la existencia de estas empresas y que él es dueño de por lo menos alguna de ellas porque él mismo lo ha declarado. Entonces lo que yo quisiera es con esa misma transparencia que el presidente salga a aclarar qué es lo que está ocurriendo. Creo que decirle mentiroso, mitómano, coimero y que ya no debe dar explicaciones es una actitud inaceptable. Bien, muchísimas gracias por haber venido. Era Joseph Dagher, él es analista político y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. En realidad todos estamos esperando una respuesta del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Hoy tuvo la oportunidad, salió a nivel nacional y simplemente dijo que iba a reunirse con la Comisión Lavallato.
¿por qué no explicarnos a todos los peruanos si él dice tener la verdad en sus manos, si él dice que todo se trata de asesorías que no tienen nada que ver con su función pública? ¿Por qué no lo explica claramente a todos nosotros? ¿Qué cosa es lo que estaría ocultando? ¿Por qué reunirse en privado con los ministros para analizar qué es? Si simplemente tiene que salir y dar explicaciones de las asesorías que ha venido brindando. Es tan sencillo como eso. La misma explicación que le va a dar a la Comisión Lavallato debería dárnosla a todos los peruanos que le estamos esperando desde hace bastante tiempo. Vamos